Buenas noches, ¿cómo están? Qué lindo, qué gusto enorme es verlos otra vez en este lugar. Gracias por haber venido esta noche a compartir con nosotros un momento especial en la presencia del Señor. ¿Está contento de estar aquí? ¿Está contenta de estar aquí? Pues entonces regáleme una sonrisa, a ver qué lindo se ven de aquí sonriendo. Sí, sonríe aunque no tenga dientes, no importa. Ahora regálale una sonrisa a la persona que está al lado suyo, dele la mano y dígale bienvenido, bienvenido a nuestra iglesia. Gracias por estar aquí con nosotros. Si ustedes no estuvieran aquí, nada de lo que hay aquí tendría sentido ni significado. Ustedes son la razón de las reuniones de esta semana y son la razón por la cual el Señor dejó todo en el cielo para venir a mostrar el amor maravilloso. Lo hizo por ti, lo hizo por mí. Si usted tiene un ejemplar de la Sagrada Escritura, si tiene un ejemplar de la Escritura con usted, lo voy a invitar para que abra la Biblia conjuntamente conmigo. Le voy a pedir a los amigos de allí de audiovisuales que puedan ponerme la presentación, por favor. Digo, si usted tiene un ejemplar de la Escritura con usted y quiere abrirlo conjuntamente conmigo, ábralo en uno de los evangelios. Durante estos días pasados hemos hablado de que la Biblia se le llama Biblia porque la palabra Biblia viene del vocablo biblón, que significa conjunto de libros. Dijimos que la Biblia es un conjunto de 66 escritos que se escribió alrededor, por allí más o menos, entre un espacio de 1350, 1500 años, más o menos, fue el tiempo en el que se escribió la Biblia. Dentro de esos 66 escritos, hay 39 en lo que se conoce con el nombre del Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y hay 27 en los que se conoce como Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Dentro de los 27 escritos que hay en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar un libro profético titulado o llamado el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, como usted la quiera llamar. Va a encontrar un libro histórico conocido con el nombre de los Hechos de los Apóstoles. Va a encontrar 21 epístolas o cartas divididas a su vez en tres grupos: cartas universales o apostólicas escritas para toda la cristiandad, cartas personales escritas principalmente por el apóstol San Pablo a algún amigo de él como Tito, Filemón, Timoteo, y cartas a comunidades religiosas como las cartas que escribió también el apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Colosas, etc. Pero va a encontrar también dentro de los 27 escritos del Nuevo Testamento 4 relatos que hablan de la vida pública de Jesús. Y esos 4 relatos que hablan de la vida pública de Jesús son llamados con el nombre de los evangelios. Se los llama los evangelios porque la palabra evangelio viene de la expresión griega evangelion. Evangelion quiere decir buena noticia, buena noticia. Y definitivamente hay muchas buenas noticias en la vida. Por ejemplo, si esta tarde usted, después de terminada la reunión, llega a su casa y se dirige hacia el buzón de cartas y abre el buzón y mira adentro un montón de cartas, las empieza a mirar, la mayoría son cartas para cobrar, o sea, biles de diversos tipos, agua, luz, teléfono, etcétera. Usted va dejando todo al costado, no quiere abrirlo rápido, pero de momento hay una carta que le llama poderosamente la atención porque tiene solo 3 letras que usted conoce muy bien. El remitente dice IRS, IRS. Y usted dice, ay. ¿La abro o no la abro? Sus piernas tiemblan, pero la curiosidad es más grande que su miedo y abre la carta. Y cuando abre el sobre, y cuando abre el sobre saca la carta. Y cuando saca la carta comienza a leer que dice así: hemos descubierto que en su última declaración de impuesto usted cometió un error. Se ha equivocado en el monto que debía enviarnos. Y usted ya está empezando a llorar porque sabe que cuando esa gente escribe mayormente es para pedir más.
Pero usted dice, bueno, ya la abrí, la tengo que terminar de leer, a ver cuánto debo. Y sigue leyendo, leyendo, y al final dice, por lo tanto, como usted ha enviado de más, hemos decidido retornarle $10,000 a su favor. Algunos me están mirando como diciendo, pastor, profetice esta noche. Le gustaría encontrarse una carta así, ¿verdad? ¿Es una buena noticia esa para usted? ¿Sería una buena noticia o no? Si no es una buena noticia para usted, entonces agarre el cheque en la parte de atrás, le pone su nombre y demás y lo deposita acá en la iglesia como ofrenda y va a ser una buena noticia para la iglesia, eso se lo aseguro. Hay muchas buenas noticias en la vida, definitivamente. Cuando te dijeron que ibas a ser mamá, fue una gran noticia, una muy buena noticia. Cuando ella te dijo que sí, fue una buena noticia. Cuando él te dijo que sí, fue el día de tu condena. No, fue una buena noticia también para ti. Claro que sí. Hay muchas buenas noticias, pero la mejor de todas, la más grande, la más sublime, la más importante, fue la gran noticia de que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando no teníamos esperanza, Dios envió a Jesucristo para que Jesucristo nos liberara, para que Jesucristo nos diera vida, para que Jesucristo nos devolviera la esperanza. Por eso que cuando hablamos de la gran noticia tiene que ver con Cristo. Él es la buena noticia. Por lo tanto, Él es el Evangelio personificado. Alabado sea su nombre. Por eso los 4 relatos que hablan de la vida pública de Jesús son llamados los Evangelios. Estos Evangelios se dividen en 2 grupos. 3 de ellos se encuentran dentro del grupo llamado o conocido como los evangelios sinópticos. Y usted me dirá, pero ¿por qué se los llama así, pastor? Sinópticos. Porque sinopsis, la palabra sinopsis, significa mirando a través de un mismo ojo. Lo que significa es que estos escritores, Mateo, Marcos y Lucas, parece que vieron lo mismo, porque cuentan mayormente los mismos relatos. Por eso son llamados evangelios sinópticos, con algún que otro detalle uno del otro, pero mayormente los mismos relatos. El relato que usted encuentra en Mateo, lo encuentra en Lucas, lo encuentra en Marcos, los va a encontrar allí. Por eso son llamados los evangelios sinópticos. Pero hay un evangelio que es radicalmente diferente en su presentación, no en su mensaje, en su presentación. Es tan profundo y a la vez tan sencillo. Es tan atrayente, tan cautivador y a la vez nos envuelve y nos llena de un montón de interrogantes. Es el evangelio del teólogo, así lo llaman. El evangelio del discípulo amado, como se lo conoce también. El evangelio del discípulo más joven de Jesús, que fue capaz de darlo todo por él y que nosotros conocemos con el nombre de Juan. El evangelio que lleva la autoría de este muchacho es conocido como el evangelio del teólogo. Y de ese evangelio quiero leer con usted esta tarde. Dicen los teólogos que si un día se perdiera toda la Biblia y solamente quedase la porción que usted y yo vamos a leer ahora, con esa porción de la Escritura bastaría para que la humanidad entienda la maravilla, la belleza, el amor de un Dios que fue capaz de darlo todo para poder salvarnos. Es más, en el corazón del pasaje que usted y yo vamos a leer se encuentra el versículo de la Biblia más leído, más aprendido, más repetido, más memorizado, más cantado, más amado de toda la Biblia. Tal es así que cuando lleguemos en la lectura a ese pasaje, usted ni va a tener que mirar la Biblia porque estoy seguro que se lo sabe de memoria. Si no se lo sabe completo, se sabe una parte. Y si no, por lo menos lo escuchó repetidas veces en la historia de su vida. Porque, insisto, es el pasaje más leído, más aprendido, más repetido, más memorizado, más cantado, más amado, más predicado de toda la Biblia. Vamos a leer el capítulo 3 del Evangelio de San Juan.
los versos 14 hasta el 18. Y en el corazón de ese pasaje está el texto que yo le mencionaba recién, que es el texto del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Vio como usted sabía? Dice así la palabra de Dios. ¿Ya tiene el texto con usted? Si lo encontró, los que lo encontraron, por favor, díganme amén para saber que lo tienen. Dice así el discípulo amado: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá viene el versículo más aprendido, más repetido, más memorizado, más cantado, más amado, más predicado de toda la Biblia. Cierre la Biblia, no lo lea, no lo mire. Va a repetirlo conjuntamente conmigo a la cuenta de 3. Estoy seguro que se lo sabe. Si no se lo sabe, un poquito se lo sabe. Y si no se lo sabe, entonces mueve los labios como para que la gente crea que lo está repitiendo, ¿sí? A la cuenta de 3 vamos a repetirlo juntos. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Vio cómo se lo sabía? Y el verso 17 dice: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. El padre aquella mañana, como todas las mañanas, se disponía a salir para su trabajo. Y como todas las mañanas, su pequeño niño de 4 o 5 años le pide que lo lleve con él. A diferencia de esa mañana, todas las otras veces el padre había sido negativo ante la petición de su hijo. Nunca había querido llevarlo con él. Quizá porque consideraba que el lugar donde laboraba era un lugar un tanto inadecuado para una criatura de esa edad. El padre trabajaba en una oficina, en una cabina, donde habían unas palancas y unos botones que él tenía que apretar y una palanca que tenía que bajar o subir de acuerdo a la circunstancia, con el propósito de levantar o hacer descender un puente que conectaba dos ciudades. Levantar el puente para que los barcos, cuando venían, si no pasaban por el mástil alto, entonces el puente se pudiese levantar para que el barco pueda pasar. Descienda el puente para que en todo caso, si el tren o los carros necesitaban pasar, pudiesen trasladarse desde una ciudad a la otra. De acuerdo a como sea la circunstancia, el padre debía apretar botones y manipular una palanca de controles. Pero aquella mañana por primera vez accede a la petición de su hijo y decide llevarlo con él. Y los primeros momentos en los que estuvieron laborando juntos en aquel lugar, disfrutaron de un momento especial. Compartieron como lindos amigos, como padres e hijos, como amigos de toda la vida, en un momento sin igual, en un lugar muy bonito para compartir un momento diferente. Pero de momento, mientras están jugando como padre e hijo, se oye un ruido que el niño desconoce, pero el padre no. Mira hacia el horizonte el padre y ve que por el río viene descendiendo un barco enorme. Mira el mástil alto, contempla el puente. La creciente del río está muy alta, por consiguiente el barco no va a poder pasar por el puente. Así que mirando a la cabina que quedaba a unos metros de donde ellos estaban, vuelve a contemplar el puente y mirando a su niño le dice: hijito, quiero que me prestes atención por un momento nada más. ¿Tú ves aquella cabina que está allá? El niño se da vuelta y mira la cabina y dice: sí, veo la cabina. Pues tú sabes que ahí es donde trabaja papá. Y tú no puedes entrar allí porque eso solamente aquellos que trabajan en ese lugar pueden entrar. Tengo que poner una tarjeta, apretar unos botones, poner mis manos para que sean reconocidas y solo así puedo pasar. Tú no puedes y lo sabes, hijito. Así que yo necesito ir a esa cabina para que un barco que viene por allá,
pueda pasar por aquel puente que ves allá que tiene que levantarse. Si papá no hace eso, el barco no podrá pasar. Yo necesito, hijito, que mientras yo voy, aprieto los botones y levanto la palanca, miro que el barco pueda pasar y entonces regrese a este lugar. Mientras hago eso, solo quiero pedirte, hijito, que me esperes aquí. Por favor, hijo, espérame aquí. ¿Me entiendes lo que te digo? El niño mira a tu papá y dice: sí, papá. Vas a ir a la cabina, vas a apretar unos botones, vas a levantar una palanca, un puente que hay por allá se va a levantar y un barco que viene por el otro lado va a pasar. Y cuando eso suceda, tú vuelves para seguir jugando conmigo. El padre, viendo que el niño entendió perfectamente, sonríe y dice: ah, qué bueno, hijito, que me entiendes. Ya que me entendiste bien, entonces por favor me esperas aquí, no te mueves de este lugar, ¿está bien? Sí, papá, aquí te espero. Y el padre va con seguridad, saca su tarjeta, ingresa su tarjeta en el lugar para su control de acceso, aprieta su clave, pone su mano, las puertas se abren, él entra, ingresa a la oficina, mira la hora, anota la hora en un registro, aprieta ciertos botones, toma la palanca, levanta la palanca, vuelve a apretar unos botones más, vuelve a escribir el horario y mirando hacia el puente ve que el puente se termina de abrir de par en par, levantándose, contempla el barco, parece que está todo bien, no hay ningún problema ya. Así que ahora el padre decide regresar con su hijo mientras el barco sigue transitando para atravesar por en medio del puente. Así que cuando sale del lugar, apretando todas las cosas, cerrando las puertas, llega a la búsqueda o al encuentro de su hijo. Y cuando llega al lugar donde había dejado a su pequeño niño de 5 años, su pequeño niño no está allí. El hombre piensa que el niño está jugándole una broma, así que empieza a llamarlo: hijito, ¿dónde estás? Hijo, ¿dónde te metiste? Hijo, ¿dónde estás? Hijito, ¿dónde te metiste? Pero su hijo no responde. Los minutos comienzan a pasar. El padre se empieza a intranquilizar. Empieza a llamarlo con mayor fuerza, con desesperación casi: hijito, ¿dónde estás? Hijito, ¿dónde te metiste? No es tiempo de jugar a las escondidas con papá. Por favor, no le hagas esto a papi, que se está poniendo nervioso. Hijito, ¿dónde estás? Sal del lugar donde estás escondido. Y nadie respondía nada. Lo empieza a buscar detrás de los árboles, de las rocas, y ahora se empieza a preocupar. ¿Qué tal si su pequeño niño se acercó a jugar en el agua y se resbaló y el río con su corriente se lo llevó? Así que decide caminar unos cuantos metros río abajo por la ribera del río, mientras contempla y en el costado no sea su hijo, haya quedado encallado en algún lugar. Pero no lo encuentra. Mientras está en ese menester, en medio de su desesperación, escucha un ruido que le resulta familiar. Mira para el puente. El puente está levantado. El ruido que él oye es el ruido de un tren que se acerca. El tren no puede parar. El tren no puede frenar. Y si él no baja el puente, el tren va a golpear el puente, a impactar el puente inexorablemente. No hay manera. Tiene que abandonar su búsqueda por un momento. Tiene que regresar a la cabina. Tiene que bajar el puente. Así que no le queda otro remedio. Abandona la búsqueda, llega al lugar, pone la tarjeta, aprieta las claves, pone su mano, ingresa al lugar, anota la hora, toca los botones. Y cuando va a bajar la palanca para que el puente comience a bajar, mira hacia el puente y descubre que sobre las bases donde el puente ha de asentarse está jugando su pequeño niño de 5 años. Y se empieza a desesperar. Se olvida de los botones, la palanca, la hora, la escritura, los códigos, y sale corriendo de aquel lugar y llega a una distancia prudencial que le permita regresar, porque el tren sigue viniendo. Y desde allí grita como nunca antes pensó que podía gritar: hijo, sal de ahí, el puente tiene que bajar, un tren se acerca, hijito, sal. ¿Cómo gritarías tú si fuera tu hijo? Oh, mi amigo, el tren sigue viniendo, el puente está levantado y el niño
está tan lejos de la presencia de su padre que no puede oír los gritos desgarradores con los que su padre lo llama. El padre insiste, pero su hijo no escucha. El tren suena la bocina, se acerca, algo tiene que pasar. El hombre regresa a la cabina. Tiene que tomar una decisión. ¿Qué va a hacer? ¿Salvará a su hijo a costa de todos los que vienen en el tren? ¿O salvará a todos los que vienen en el tren a costa de la vida de su pequeño niño? ¿Qué va a hacer? Mira la hora, mira los botones, mira la palanca. Se resiste a la idea. Saca su cabeza por la ventana y grita como nunca antes pensó que podía gritar: hijo, por favor. Pero el niño no oye. Con lágrimas en los ojos, con dolor en el corazón, aquel hombre tomó la palanca y lentamente la comenzó a bajar. Y mientras la palanca bajaba, él sentía que una parte de su vida acababa aquella mañana. Porque aquel hombre, cuando tuvo que decidir, decidió salvar a todos los que venían en el tren a costa de la vida de su pequeño hijo. Ah, mis amados, cuando yo escucho una historia como esta, no puedo menos que tornar mi vista hacia la cruz del Calvario y ver en la cruz del Calvario una experiencia similar. Porque un día el Dios del cielo también tuvo que tomar una decisión parecida. O salvaba a su hijo a costa de todos los que estábamos en el tren del pecado de este mundo, o salvaba a todos los que estábamos en el tren del pecado de este mundo a costa de la vida de su único hijo. Y aquel día que Dios decidió salvarnos a nosotros, decidió salvarte a ti, decidió salvarme a mí. Pero a quien no pudo salvar fue a su hijo. Hubo una tarde cuando el Dios del cielo, el Dios perdonador, no perdonó a su hijo que moría en la cruz para poder salvarte, para poder salvarme. Se acordarán lo que hemos venido hablando durante estas noches, que todos estamos buscando la felicidad, pero la felicidad no se esquiva por consecuencia de la maldad, del pecado que hay en este mundo. Y el pecado no fue algo que Dios trajo porque quiso traer a este planeta. No fue una cosa que tenga que ver con él, como lo hemos visto estas noches. Dios había creado a la humanidad de manera perfecta. El ser humano, el hombre y la mujer eran perfectos, creados por él, pero con libertad. Y para que ellos hicieran uso de la libertad, después de lo que había pasado en el cielo con el ángel que se rebeló, porque también era libre, ese ángel solamente podía tentar a estos primeros padres nuestros en un lugar que Dios les llamó el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todos los árboles del fruto del huerto, pero menos del fruto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y que el día que comieran de ese árbol, ¿qué sucedería? Como decía el original hebreo, ¿se acuerdan? El día que comas de él, muriendo morirás. Ah, el día que coman de ese árbol comenzarían a morir lentamente. Y recordamos lo que estudiamos anoche.
Aunque Adán y Eva eran perfectos y para ellos obedecer a Dios era algo natural, Eva de momento se encontró frente al árbol por curiosidad, se quiso ir de allí, pero la serpiente era astuta y como era tan astuta la engañó, y esa serpiente hizo que tome del fruto y coma, desenfocándola de Dios, produciendo duda en el corazón de Eva, y la duda, que es el principio de la rebelión, hizo que Eva tomase del fruto del árbol prohibido y comió, y no solo ella, sino que le entregó a su esposo, el cual comió igual que ella. Y cuando eso sucedió, la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron el pacto, quebrantaron ese pacto sempiterno, y la maldición contaminó toda la tierra. A partir de ese momento, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte vinieron a ser parte de la triste experiencia en la que el hombre quedaba inmerso por consecuencia del pecado. Y a partir de ese momento, la humanidad tendría que saber que la paga del pecado sería la muerte. Dios es fuente de vida, y mientras estamos unidos a Dios hay vida, pero cuando nos separamos de Él, el resultado natural de separarnos de la fuente de la vida no es otra cosa que la ausencia de vida, y la ausencia de vida se llama muerte. En la ley eterna que Dios tiene declara que el que peca debe morir, porque el pecado, que es independencia de Dios, que es lejanía de Dios, que es estar desconectados con Él, produce como resultado la muerte. Mientras que el mantenernos cerca de Dios, bajo su voluntad, dentro de sus leyes, en obediencia a lo que Él demanda, porque lo que Él demanda no es por Él, sino por amor a nosotros, entonces el resultado de estar unido con Dios no es otra cosa que la vida. Pero Adán y Eva tomaron del fruto del árbol prohibido. Y a partir de ese momento no solo ellos se separaron de Dios, la humanidad completa quedó separada. Y como resultado de eso, todos quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y usted me dirá, pero pastor, yo entiendo lo que usted está diciendo a medias, porque ¿qué culpa tengo yo de lo que hizo un hombre que vivió hace 6,000 años atrás? Yo no estaba cuando Adán hizo lo que hizo. Yo no tengo por qué ser culpable de lo que él realizó. Y tienes toda la razón. Te doy el 100%. Give me 5. ¡Pum! Ahí está. Tienes razón. Pero la realidad es esta. Y ahora me vas a entender mejor. Hace unos años atrás ustedes sufrieron aquí en esta ciudad. Esta ciudad se convirtió en el escenario del mundo. Año 2001, un fatídico día en el mes de septiembre, un 11 de septiembre, 2 aviones de diferentes compañías que no voy a mencionar porque no queremos hacer propaganda a nadie. Si nos regalaran un pasaje por lo menos, pero como no hay, no decimos los nombres de las compañías. Impactaron las 2 torres gemelas que estaban en esta ciudad, aquí, bueno, en Manhattan. El que era presidente de esta nación americana en aquel entonces, nuestro querido amigo George Bush Jr., lleno de ira en su corazón, decidió declararle la guerra al terrorismo. Emocionado, después siguió declarándole la guerra a otros países más por ahí. Se emocionó George Bush Jr. Un día de esos, yo visitaba a una familia en algún lugar de este mundo, en Puerto Rico. Y cuando llegué a la casa de esa señora que nos estaba visitando en una conferencia como esta, la señora me dice: pastor, quiero pedirle que por favor ore por mi hijo. Y yo le dije: ¿cómo no? Con mucho gusto. ¿Qué le pasa a su hijo? ¿Cuál es el problema que él tiene? Ella me dice: no, no tiene ningún problema, bueno, que yo sepa. Y entonces, ¿por qué quiere que ore por él? Ah, porque mi hijo es un soldado y está allí apostado en Medio Oriente. Apostado no significa que estaba jugando las cartas. Apostado significa que estaba haciendo guardia. Eso es lo que significa apostado. Tampoco era que lo estaban vendiendo ni nada por el estilo. Y esa señora estaba tan angustiada que yo no sé si las oraciones alcanzaron para quitar la angustia que tenía en el corazón, una angustia de una madre que siente que en cualquier momento pierde a su hijo porque está en el lugar más peligroso del mundo.
Y no es porque el lugar sea, sino por la circunstancia, porque la guerra es horrible. Y cuando salía de la casa de esa señora, yo me preguntaba, ¿cuántos jóvenes habrán en este mundo como ese joven? ¿Cuántas madres habrán en este mundo como esa madre? Y también venía a mi mente la pregunta, ¿cuál de esos jóvenes que tienen el fusil en la mano en aquella línea de fuego fueron los que le declararon la guerra al enemigo con el que están peleando? ¿Cuántos? Ninguno. Y allí se me vino a la mente la gran frase de George Bush Jr. Recuerdo su rostro en televisión, recuerdo los micrófonos enfrente de él y recuerdo sus expresiones. Compatriotas, dijo él, ciudadanos de esta hermosa nación y los que habitáis bajo el cielo y sobre el suelo de esta nación, estamos en guerra. Eso fue lo que él dijo. Estamos en guerra. Yo recuerdo mi primera reacción fue: tú estarás en guerra, yo no estoy en guerra. Pero la realidad es que por más que yo quisiera librarme de eso, no puedo. Porque esta nación todo estaba en guerra. Y ahora me vas a entender mejor. ¿Por qué él podía decir, ciudadanos, personas que viven bajo este suelo, bajo este cielo, sobre este suelo, estamos en guerra? ¿Por qué podía decir así? Porque él es, o era en aquel momento, el líder de toda esta nación, el líder máximo de esta nación. Y las decisiones que él tomaba, de una manera u otra, quiéramos o no, nos involucraban a todos. Pues de la misma manera sucedió con nuestro amado Adán. Él era el presidente de este planeta. Y la decisión que él tomó, te guste o no, te involucraba a ti también. Por eso, todos nosotros que algún día vendríamos a la existencia, primeramente descenderíamos de él, no de un mono, sino de Adán. Todos provenimos desde allí. Él y Eva son nuestros primeros padres, son la cabeza de la humanidad, o fueron la cabeza de la humanidad. Y todos en él nos encontrábamos completamente reunidos. Y hay hasta evidencias científicas para esto que estoy diciendo. Ustedes saben lo que es el ácido ribonucleico. ¿Saben lo que es eso? Más conocido como el ADN. El ADN. En el ADN nuestro hay genes de Adán. Lo interesante de esto fue que el día que Adán pecó, mi amigo, ese día él decidió poner la tierra en contra de Dios. Y como resultado de eso, todos los que estamos en este planeta estamos destituidos de la gloria de Dios. Y te digo cómo se complica peor el asunto. El asunto se complica más todavía, porque Adán, cuando fue creado, y Eva también, fueron creados a imagen de Dios, con características particulares que solo Dios tiene. Como por ejemplo, Dios es santo, justo y bueno. Pues Adán era santo, justo y bueno. Dios es perfecto y Adán era perfecto. Pero el día que pecó y que se separó de Dios, que es lo que le proveía todas esas cosas, ahora Adán, al pecar y al separarse de Dios, ya no era perfecto, por lo tanto era imperfecto. Ya no era santo, ya no era justo, ya no era bueno. Y como resultado de eso, Adán quedó injusto, imperfecto, impío, sin santidad. Lo terrible de esto fue que Adán y Eva después tuvieron hijos. Y Génesis 5:3 dice que cuando Adán y Eva tuvieron un hijo, ese hijo que tuvieron ahora fue creado a imagen de Adán. Pero Adán ya no era ni santo, ni justo, ni bueno. Por consiguiente, el hijo de Adán ya no era tampoco ni santo, ni justo, ni bueno. La mala noticia para ti y para mí
es que esa triste realidad o condición se traspasó del hijo de Adán al otro hijo, al otro hijo, al otro hijo, de generación en generación o de degeneración en degeneración, hasta el día que tú y yo nacimos. El día que tú y yo nacimos, lamentablemente nacimos a imagen de Adán. Ya no hay santidad en nosotros, ya no hay justicia en nosotros, ya no hay piedad en nosotros. Y quiero definir estas tres palabras rapidito. Santidad no tiene que ver con comportamiento externo. Alguien se ha encargado de tergiversar los conceptos más básicos y fundamentales para entender el mensaje simple pero a la vez profundo de la Escritura. Y una de esas palabras es esa expresión, santidad. Nos han hecho creer que santidad tiene que ver con conducta, comportarnos bien. Y eso no tiene que ver con santidad. Un día Moisés caminaba por un lugar donde había caminado durante 40 años. Sin embargo, una tarde vio una planta que se llama una zarza, que estaba ardiendo y no se consumía. Se acercó allí y quiso tocarla, no se animó, no pudo. Y mientras estaba presenciando ese milagro extraordinario, una voz le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Y Moisés dijo: caramba, nadie me había dicho nada, pasé tantas veces por acá, puedan poner un cartelito aunque sea para que uno se entere. Pero no, el asunto era que nunca tuvo antes que quitarse el calzado de los pies. ¿Por qué razón? Porque nunca antes había sido ese lugar santo. Y entonces, ¿qué es lo que lo hacía santo a ese lugar? Es que alguien estaba allí y con su presencia santificaba el lugar. ¿Quién estaba? Dios. Y su presencia santificaba el lugar. Por lo tanto, santidad tiene que ver con la presencia de Dios. ¿Me hago entender? Entonces, si la presencia de Dios está en tu vida, tú eres un hombre o una mujer santo o santa. Pastor, a pesar de... Sí, a pesar. Tú eres un santo cuando estás con Dios. Pastor, no me atrevo. Créelo, créelo. Porque es lo que dice la Escritura. De verdad, pastor, lee la carta a los Corintios. Pablo empieza diciéndoles: a mis santos, amados hermanos de Corintios, y después lee lo que dice de ellos. Ustedes que son pendencieros, peleoneros, criticones, etcétera. No, y no sigo con la lista porque es fuerte de verdad. Sin embargo, a ellos los llama santos. Porque a pesar de lo que son, al estar la presencia de Dios en la vida de ellos, tarde o temprano esas cosas van a cambiar. Porque el que hace la diferencia es el Señor con su presencia. No es el hombre el que cambia las cosas de su vida. No es el hombre el que cambia el destino de sus rumbos. No. O el rumbo y su destino. No. Es Dios el que hace la diferencia. Justicia. Muchas veces hemos pensado que hacer un acto justo es ser justo. Justicia, ojo por ojo, diente por diente. Me hiciste mal, ¡pum!, cachetazo para vengarme. Eso es justicia. Hiciste algo malo, pagas por lo que hiciste. Y ese es el concepto de justicia que manejamos nosotros. Pero para Dios justicia es más que eso. La justicia de Dios tiene que ver con perdón, con lograr el gran objetivo. Y con ese objetivo y el perdón del que voy a hablar esta noche, el Señor transforma el alma y convierte el corazón. Justicia tiene que ver con la obra directa de Dios, porque el único justo es Él. Santidad tiene que ver con Dios. Justicia tiene que ver con Dios. Bondad. Nosotros pensamos que de manera natural podemos llegar a ser buenos. Ese es el mal del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal nos quiere hacer creer que nosotros podemos ser buenos, que hay algo bueno en nosotros, y por eso muchas veces nos sentimos buenos, y si nos sentimos buenos, no sentimos que necesitamos a Dios, y por lo tanto no lo buscamos, ni hay urgencia de buscarlo a Él. Pero eso no es verdad. Porque la triste realidad del corazón humano es que si Dios no estuviera intercediendo en nosotros, golpeando el corazón, nuestros pensamientos serían de continuo solamente hacia el mal. La diferencia la hace Dios también. Piedad. Nosotros pensamos que piedad, el concepto de piedad tiene que ver con tener
misericordia, lástima por alguna persona que está padeciendo o hacer un sacrificio por alguien que está necesitando algo. Sin embargo, la palabra piedad en el concepto bíblico, piedad significa amor por las cosas de Dios. Y la realidad es que nosotros de manera natural no tenemos amor por las cosas de Dios. Si así fuera, no cabrían los estadios para albergar a la gente que vendría a escuchar la palabra de Dios. Bueno, pastor, pero por lo menos yo estoy aquí. Sí, estás aquí, pero ¿sabes por qué? Porque Dios te trajo. Ese deseo no nació solo en tu corazón. El Señor de alguna manera muy particular inspiró tu vida y te trajo a este lugar. Ah, mis amados, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y como resultado de eso no hay nada que se pueda hacer por nosotros mismos para recuperar lo que Adán perdió. Es por eso que anoche decíamos, Adán tuvo que abandonar el jardín del Edén y durante 930 años vivir con dolor. Y a los 930 años finalmente Adán murió. Pero el día que murió, decíamos, no murió triste, sino que murió con esperanza. Una esperanza que lo sostuvo durante 930 años. La esperanza que recibió en el mismo momento que la necesitó y que fue dada por aquel a quien él traicionó. Sí, porque allí en el jardín del Edén, a pesar de lo que hizo, Dios no cambió. Y como Dios no cambió, vino a su encuentro. Y cuando Dios vino a su encuentro, le dijo a Adán que él no era el culpable, pero se haría culpable. Que él no tenía nada que ver con lo que ellos habían hecho, pero iba a intervenir. Y que él se encargaría del problema de la humanidad. Y esbozó el Señor en aquella ocasión la primera profecía que nos habla de la venida de un Salvador. Alguien ajeno a nosotros, pero que se identificaría con nosotros para poder hacer por nosotros lo que nosotros estamos cansados de querer hacer, pero no hemos podido realizar. La salvación y la seguridad de salvación. Y ese ser intergaláctico que vendría a este mundo se llama Jesús y es el Verbo encarnado. Él dijo, declaró en aquella primera mención de un Salvador, en lo que los teólogos llaman el protoevangelio, enemistad. Enemistad pondré entre ustedes y entre la serpiente. Heriré, aplastaré a la serpiente. ¿Dónde? ¿Saben cuál es la palabra que se traduce como cabeza en el hebreo? En esta expresión es la palabra Gulgolet. Gulgolet. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es? Acuérdese de esa palabra. Acuérdese de esa palabra, porque vamos a volver a hablar de ella en el transcurso del mensaje de esta noche. Gulgolet. ¿Cuál es la palabra? Gulgolet. El Señor dice, ustedes están amigos de la serpiente ahora porque se unieron a la rebelión con ella. Yo me voy a interponer, yo voy a luchar por ustedes. Desde que nazcan voy a estar allí llamándolos, trabajando en ustedes, haciendo que ustedes recapaciten, entiendan y regresen a mis brazos. Y voy a luchar contra ella mano a mano y finalmente la aplastaré pisándole la cabeza, aun cuando al pisarle la cabeza ella me muerda el talón y me inyecte su veneno y yo tenga que morir. No importa, los voy a rescatar porque yo me voy a encargar de eso. Eso es lo que dice el Señor. Y Adán y Eva, cuando escucharon esas expresiones, les aseguro que ellos no entendieron. No entendieron. Así que si tú no entiendes, no te preocupes, porque Adán y Eva tampoco entendieron. Dios los miró y vio que estaba hablándoles a dos niños pequeños que por culpa del pecado tenían su mentalidad totalmente empequeñecida. Y ustedes saben, a los niños pequeños hay que hablarle con figuras, con símbolos, con un muñequito, con una figurita, para que puedan entender. Pues Dios hizo lo mismo con nuestros primeros padres y con toda la humanidad. Decidió buscar una figura, un símbolo que representara lo que él haría por la humanidad. Miró para todos lados y descubrió el símbolo perfecto. Ah, ese símbolo perfecto sería un animalito, el cordero. Extendió sus manos y lo llamó y el cordero vino a su encuentro. El Señor lo tomó en sus brazos, lo colocó sobre una roca después de atarle manos y pies. Y mirando a Adán, desenvainó su espada de 2 filos, la colocó en manos de Adán y le dijo: Adán, ¿quieres vivir? Y Adán dijo: claro que sí, quiero vivir. Entonces, para que tú puedas vivir, alguien tiene que pagar tu deuda. ¿Quieres vivir, Adán? Quiero vivir. Entonces, Adán querido, mata el cordero. Adán soltó el cuchillo, dio 2 pasos atrás señalando al cordero, le dijo a Dios: Señor, ¿por qué tiene que morir él? Si él no hizo nada. Cuando pecamos, los animales se fueron todos enojados conmigo. El único que se quedó a mi lado es él. El cordero fue el más fiel, el más bueno. Él es el más manso de todos. ¿Por qué tiene que morir él? Jesús volvió a colocar el cuchillo en manos de Adán y le dijo:
para que entiendas, Adán, que un día el inocente morirá por el culpable. Alguien que estará contigo pero que no es igual a ti, aunque se hará igual a ti, ocupando tu lugar. ¿Quieres vivir? El cordero tiene que morir. Con lágrimas en los ojos y dolor en el corazón, Adán levantaba la espada y el primer cordero era sacrificado en el jardín del Edén. El cordero moría para que la humanidad tenga esperanza, y a partir de ese día ese cordero se convirtió en el símbolo de la esperanza humana. Adán y Eva tenían que entender que solamente a través del sacrificio del cordero tendrían esperanza de redención, seguridad de salvación, solo a través del cordero. Y ellos tuvieron que enseñarle la verdad de la salvación a través del cordero a sus hijos. Y ustedes conocen la historia. Uno de sus hijos creyó, mientras que el otro pensó que podía él, con su gran capacidad y por la bondad que había en él, presentarle a Dios frutos mejores que los que él pedía. Ah, mi amigo, hay mucha gente que se deja llevar por el bien de aquel árbol del jardín del Edén y piensa que puede hacer las cosas diferentes a como Dios las estableció. Pero la realidad es que no importa lo que el hombre haga, lo que Dios dijo es lo que es verdad. Y eso que Dios declaró y como Dios lo estableció ha de permanecer para siempre, porque sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oh, mis amados, ahí están los hijos de Adán, uno entendiendo y el otro no. Por eso aquel que presentó el cordero fue aceptado su sacrificio delante del Señor. De esa misma manera el mensaje de la salvación a través del cordero se traspasó de generación en generación. Por eso Noé, cuando salió del arca, lo primero que hizo fue ofrecer un cordero en sacrificio como símbolo de que la salvación venía de parte de Dios. Abraham, el padre de la fe, también ofrecía corderos en sacrificio. Y un día Dios le dijo a Abraham: esta vez no va a ser un cordero, esta vez va a ser tu hijo, tu Isaac. Y Abraham, mi amigo, caminó 3 días y 3 noches hasta la cima del monte Moria en silencio, y cuando llegó allá arriba ató las manos y los pies de su hijo, lo colocó sobre el altar. Estaba decidido a darle a Dios lo que Dios le pedía. Y cuando ya estaba a punto de sacrificar a su hijo, el ángel del Señor detuvo la mano de Abraham. Él vio un carnero enredado entre unas ramas y se dio cuenta que su hijo no tenía que morir, porque Dios hacía provisión para que su hijo no muera. Y allí estaba el cordero que sería sacrificado en lugar de su hijo. Y entendió lo que ese cordero significaba. Era el sacrificio que Dios proveería en favor de la humanidad. Pero Abraham logró entender algo más. En su asociación, hijo único, como era Isaac, cordero, hijo único, Abraham entendió que ese cordero que estaba allí representaba al verdadero hijo único, el verdadero hijo de la promesa, que no era Isaac, sino nada más y nada menos que el hijo mismo de Dios. Y entonces entendió, humanamente hablando, lo que el corazón de Dios sentiría al entregar a su hijo. Por eso Abraham se trasladó más allá de sus días y pudo ver los días del Hijo de Dios. Ah, mi amigo, el cordero era el centro de la esperanza de Israel. Por eso todo el pueblo de Dios organizó un sinnúmero de rituales y ceremonias alrededor del sacrificio del cordero. El sumo sacerdote tomaba el cordero, confesaba el pecado, traspasaba el pecado del pecador al cordero. El cordero moría, su sangre se derramaba, esa sangre se llevaba al santuario, que estaba dividido en dos partes, lugar santo y lugar santísimo, por un velo que dividía los 2 compartimentos. Y el sacerdote rociaba la sangre de ese cordero en el velo todos los días, pero una vez al año el sumo sacerdote tomaba la sangre de aquel cordero y traspasaba el velo del templo para entrar al lugar santísimo, donde estaba la Shekinah, la presencia de Dios. Allí sobre el arca del pacto, dentro del arca estaban las tablas de la ley, la vara reverdeciente de Aarón y el maná, los 2 querubines que cubrían sus rostros y sus pies en presencia de la gloria de Dios. Y allí sobre el propiciatorio del arca, el sacerdote rociaba la sangre del cordero para hacer limpieza por todo el pecado del pueblo, por todo el pecado de los hijos de Dios que habían sido confesados. El pecado se traspasaba en el sentido figurado, del pecador al cordero, del cordero al santuario, del santuario al sacerdote, y el sacerdote iba y traspasaba ese pecado completo del santuario sobre otro macho cabrío, y ese macho cabrío se lo llevaba
estaba lejos de los límites del campamento de Israel, donde moría como símbolo de lo que Dios hará finalmente cuando el pecado sea colocado sobre el autor del pecado, que fue aquel ángel rebelde que un día desaparecerá para siempre. Y eso hacía el sacerdote una vez al año. Pero toda la esperanza de limpieza, purificación y salvación se encontraba en la sangre del Cordero, porque sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. El Cordero era el centro de la esperanza humana. Pero no estoy hablando del Cordero animalito, no. Porque ese Cordero animalito simplemente era una sombra, una figura. Una figura que finalmente alcanzaría su luz, una sombra que terminaría de resplandecer. Y eso sucedió el día que el Señor Jesucristo ponía su vida en sacrificio por la humanidad en la cruz del Calvario. Allí la sombra resplandeció, allí la luz salió para iluminar hasta los confines más recónditos de esta tierra. Oh sí, porque el verdadero Cordero moría allí en la cruz del Calvario. Por eso cuando Jesús era crucificado, el velo del templo se rasgaba de arriba abajo, el Cordero se le escapaba de las manos al sacerdote. Ya no era necesario que ningún Cordero más muera, porque el verdadero Cordero estaba muriendo en la cruz. No fue en vano que su primo Juan, al verlo, lo haya señalado y haya dicho: he aquí el Cordero de Dios, porque Jesucristo era el Cordero de Dios que había venido a traer salvación. Alabado sea su nombre. Él era el sacrificio de Dios en favor de la humanidad. Él era el que venía a resolver el problema más grande que la humanidad tenía. Si yo te digo esta noche haz una lista de todos tus problemas, tú haces la lista y después te digo: ahora ponme cuál es el primero de todos esos problemas que tienes, cuál es el más grave. Tú me vas a poner el que tú crees: salud, familia, dinero, estatus social, etcétera, etcétera, migratorio. No sé cuál será el que tú creas que sea el peor problema que tienes. Pero déjame decirte una cosa: el peor problema no es ese. El problema más grande que tú y yo tenemos se llama pecado. Por consecuencia de nuestra naturaleza que está vendida al pecado, tú y yo no podíamos resolverlo. Me explico mejor. Si Dios no hubiese intervenido directamente cuando le dijo: enemistad pondré entre ustedes y entre la serpiente, si Dios no hubiera intervenido, hubiéramos quedado amigos del enemigo y el enemigo hubiese hecho con nosotros lo que él quisiera, hasta destruirnos totalmente. Por lo tanto, no hay en nosotros escapatoria. Y te lo explico de otra manera: tú no eres un pecador porque pecas. No son los actos malos que haces los que te convierten en pecador. Tú no eres pecador porque pecas. Tú pecas porque eres pecador. El problema no está en lo que haces, sino en lo que eres, en la naturaleza que llevamos dentro. Tenemos una naturaleza que constantemente se disfruta estando lejos de Dios. Por eso no somos nosotros los que buscamos a Dios. Es Dios que nos busca a nosotros. No fue Adán el que salió al encuentro de Dios, fue Dios quien vino al encuentro de Adán. La iniciativa de la salvación no emerge del corazón humano. La iniciativa de la salvación nace en el corazón de Dios. Él es el que nos ama, Él es el que nos busca, Él es el que quiere y Él es el que salva. Por lo tanto, lo único que necesitamos es dejarnos alcanzar por Él. Dime si esas no son buenas noticias. Mis amados, Jesús es la solución de Dios al mayor problema del hombre, porque la ley eterna de Dios demandaba la muerte de aquel que la transgredía. Hoy, 2014, 29 hoy, 29 de julio del 2014, Dios sigue demandando lo mismo que hace 6,000 años atrás para otorgar vida eterna. ¿Sabes lo que Dios demanda para darte eternidad? Dios demanda obediencia perfecta. Él no ha cambiado. Las bases de la eternidad siguen siendo las mismas. Pregunto: ¿puedes tú ofrecerle a Dios obediencia perfecta para que Él te dé eternidad? ¿Puedes hacer eso? ¿Hay alguien aquí que diga: pastor, yo sí puedo, porque yo nunca he pecado, jamás he pecado? No hay nadie que levante la mano aquí.
Oiga, si hubiera alguno, ¿sabe qué? Ahí mismo yo me siento, le damos el micrófono para que predique usted, abrimos la Biblia, nos firma la Biblia todo y nos tomamos una foto con usted, porque sería algo extraordinario encontrar a alguien así. Pero la realidad es que no hay, porque la Escritura declara: no hay justo ni aún, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No emerge de nuestro corazón el buscar al Señor. Ahora, como Dios demanda obediencia perfecta y nosotros no se la podemos dar, ¿ahora qué hacemos? Y lo que es peor, la ley eterna de Dios fue ofendida cuando Adán pecó. Así que para recuperar lo que Adán perdió, solamente un ser humano lo puede hacer. Pero todos los hijos descendientes de Adán ya vendríamos fallados de fábrica. En el sentido espiritual, me hago entender, ¿verdad? No podíamos. Así que quien venga tendría que ser alguien como Adán, pero sin la tendencia de Adán. Por lo tanto, tenía que ser también fuera de la humanidad, pero a su vez tendría que ser humano, pero a la vez debía ser tan eterno como la ley que había sido ofendido. No hay nadie en este universo que cumpla con todo eso, excepto uno, nada más que uno y únicamente uno. Y él pudo haber dicho: no, que se arreglen como puedan los terrícolas allá. Pero antes que eso, se identificó de tal manera con nosotros que decidió, quiso venir a salvarnos. Y alabo su nombre por eso, porque Él fue el único que trajo solución. Por lo tanto, Jesucristo, mi amigo, es la solución de Dios al mayor problema del hombre. Y si Jesús es la solución al mayor problema del hombre, significa entonces que Jesús es la solución a todos nuestros problemas, mi amado. Lo que tú necesitas es estar con Él, es depender de Él, es seguirlo a Él, es llegar a amarlo a Él. Y ese amor solamente proviene de Él. Por lo tanto, lo que necesitas es estar con Él, abrir tu corazón y darle una oportunidad. Ah, mi amigo. Por esa razón, una noche Jesús, mientras hablaba con un hombre, le dijo: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así mismo es, ¿qué cosa? Necesario, indispensable. No había otra manera que el Hijo del Hombre sea, ¿qué cosa? Levantado. Y ahí explicó que Él debía morir para salvar. Pero no solo morir, porque Dios sigue demandando vida para dar vida eterna, obediencia perfecta. Así que ahora Jesús viene en calidad humana, siendo Dios, tan eterno como la ley que ofendió, y viene a resarcir la ofensa de la ley. Por lo tanto, debía obedecer perfectamente los requerimientos de esa ley. Y Él lo hizo completamente. Lo hizo porque esa ley no se puede cambiar. No se puede cambiar porque es el reflejo del carácter de Dios, y Dios no cambia. Por lo tanto, Él, que era Dios y que conoce esa ley, sabía hasta dónde debía ofrecer como obediencia a la misma que demandaba esa obediencia para otorgar la redención, o mejor dicho, para otorgar la eternidad. Entonces Jesucristo obedeció al pie de la letra. Y al final de sus 33 años y medio decidió hacer un negocio. El peor negocio para Él, pero el mejor negocio para ti. Porque Él decide ofrecerle a la humanidad su obediencia perfecta como carta de presentación para entrar a la eternidad. Y le dice al ser humano: te entrego mi justicia, mi obediencia perfecta, y recibo de ti tu imperfección y tu pecado para subir la cuesta del Calvario y morir en tu lugar. Dime si ese no es el mejor negocio que puedes hacer en tu vida. Tus pecados por su justicia, tu perdición por su salvación. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso, la justicia de Dios, que es por fe, representa la gloria de Dios, que echa por el polvo la gloria del hombre, pero hace por el hombre lo que el hombre está cansado tratando de querer hacer y no puede. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y déjeme decir una cosa: cuando yo leo este pasaje me choca a mí todavía. Lo leo ahora y me sigue chocando el corazón. Porque yo puedo entender que Jesús se compare con un cordero manso, con un cordero bueno, con un cordero que no tiene defecto, sin mancha. Pero acá Jesús no se está comparando con un cordero. ¿Con quién se está comparando Jesús? ¿Cómo puede una serpiente ser símbolo de Jesús? ¿Cómo? Sencillo.
La serpiente siempre fue símbolo ¿de qué cosa? Del pecado, de la maldad. Y un día el hombre quedó prisionero de ese reino de pecado. Y un día Jesucristo, para poder salvarnos, decidió hacerse hombre como nosotros. Cuidado lo que va a decir, pastor, porque que yo sepa, Jesús nunca pecó. Y yo no estoy diciendo que Jesús pecó. Yo estoy diciendo que Jesús se hizo hombre. Porque lo que era imposible para el hombre por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué significa este trabalengua de Pablo? Que Jesús se hizo hombre y vivió como hombre y obedeció como hombre lo que tú y yo ya no podemos. Y finalmente, al cabo de sus 33 años y medio, decide hacer el canje. Y cuando hace el canje, mi amigo, toma tu pecado y toma mi pecado y lo carga en su espalda. Pero al cargarlo en su espalda, todo ese pecado lo inunda. Y sin él nunca haber pecado, terminó como pecador para morir en el lugar que no le correspondía. El apóstol Pablo dice acerca de él: el que no tenía pecado, Dios lo hizo, ¿qué cosa? Pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Sí, mi amado. Así, cuando Jesús fue a pisar la cabeza de la serpiente colocó sus colmillos en su talón. Y el veneno entró en la sangre de Jesús. Ese veneno de pecado lo inundó completamente. Y él recibió la paga del pecador. Nunca pecó, pero se convirtió en pecado para poder salvarnos. Por esa razón, cuando estaba en la cruz del Calvario y tambaleaba en la cruz, el Padre miró desde el cielo. Quiso encontrar a su Hijo, pero no lo vio. Lo que vio fue el pecado de la humanidad allí. Y como el pecado hace división entre Dios y los hombres, el Padre retiró su rostro de su Hijo. Y su Hijo sintió la lejanía, el dolor de la ausencia de Dios. Y exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Él no lo dijo porque estaba haciendo un show para llamar la atención de la gente. Él lo dijo porque su corazón se estaba por explotar, porque el Padre se había desconectado de él por un momento por culpa del pecado. Él debió pisar el lagar solito. Él cargó el mundo entero en su espalda como todo un superhéroe. Lo llevó a la presencia del Padre. Gloria sea el nombre de Jesús, porque él venció como hombre para convertirse ahora en la nueva cabeza de la humanidad, en el nuevo Adán. Así como tú no estuviste el día que Adán pecó, tampoco estuviste el día que Jesús murió. Por lo tanto, tu vida estará determinada no por lo que hizo Adán, sino por lo que hizo Jesús. Porque Él es ahora la nueva cabeza de la humanidad, el segundo Adán, que se convierte en el primero de todos, porque es ahora tu representante y mi representante delante del Padre Celestial. Y así como por el pecado de uno los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Alabado sea su nombre. Ah, mis amados, ahí está Jesús subiendo la cuesta del Calvario para poder salvarnos y establecer con la cruz un puente que pueda volver a unir la tierra con el cielo. Hace apenas unos meses recordamos la pasión de Jesús en la llamada Semana Mayor, Semana Santa, no sé cómo la conozcas, que la llamen. Pero hace muchos años atrás yo me encontraba una de esas Semanas Santas con un jovencito, ese que tú ves allí. Nada más que en esa ocasión él tenía solo 5 años. Y cuando él tenía 5 años de edad, yo llegué a mi casa con un videocassette que era una película sobre Jesús. Hacía días atrás él y yo habíamos visto una película sobre Superman juntos.
Así que él estaba tan emocionado cuando me ve llegar con ese nuevo videocassette, te estoy hablando de hace ya unos cuantos años atrás, que él pensó que se trataba de algo parecido. Se me acercó y me dijo: tío, él se llama Gastón, tío, ¿qué es esa película que tienes allí? Y yo le dije: Gastoncito, esta es una película sobre la vida de Jesús. Y él me dijo: Jesús, ¿y quién es Jesús? Y yo le dije: Gastón, Jesús es el hombre más poderoso de la historia, el mejor de todos los tiempos. Y como habíamos visto hacía poco la película de Superman, él me dice que Jesús es más poderoso que Superman. Y yo le dije: Gastón, Jesús es el verdadero Superman de la historia. Siéntate conmigo y miremos la película. Y comenzamos a mirar desde el momento en que los ángeles anunciaron la venida del niño naciendo en el pesebre en Belén de Judea. Vimos cuando la madre lo tomaba en sus brazos y lo acunaba. Cuando el niño crecía y se fortalecía trabajando en la carpintería con su padre. Y de momento la escena da un brinco de allí a un Jesús ya maduro, ya un hombre que llega a encontrarse con su primo, a quien nunca había visto, allí en el río Jordán, para ser bautizado y dar ejemplo de santidad a los que quieren seguir a Dios. Hasta allí Gastón no entendía muy bien la diferencia, no sabía de qué se trataba. Las próximas escenas mostraban a un Jesús siendo capaz de vencer a su oponente en el desierto. Pero eran confusas las cosas, Gastón no entendía muy bien. Pero después veíamos a un Jesús capaz de darle palabra de aliento a las multitudes, a un Jesús capaz de levantar a los enfermos, a un Cristo capaz de calmar la tempestad, un Jesús capaz de caminar por el agua. Cuando Gastón vio esas cosas, me miró y me dijo: wow, tío, de verdad que ese hombre tiene poder. Y yo le dije: sigue mirando, Gastón, sigue mirando. Las próximas escenas mostraban a un Jesús tan especial que era capaz de estar con los más encumbrados como con los más humildes. Y poco a poco el corazón de Gastón se empezó a dejar atrapar por ese nuevo héroe que entraba en su vida. ¿Cómo no dejarse atrapar por un hombre así? Sentía que el corazón de Gastón empezó a sentir amor por ese nuevo superhéroe, que ya no era ni Superman, ni Batman, ni Robin, ni el Hombre Araña. Su nuevo superhéroe se llamaba Jesús. Y cómo no enamorarse de un Cristo que es capaz de decirle a los ciegos: míranme, a los mudos alábenme, al paralítico sígueme, al sordo oye mi voz. Un Cristo que era capaz de hacer que lo imposible sea posible. Un Cristo que era capaz de ser el pastor y la oveja a la vez. Un Cristo único, un Cristo sin igual, capaz de levantar de la tumba a un hombre que llevaba 4 días en ella. Un Cristo que era capaz de transformar una vida, produciendo así el mayor milagro de la historia: tomar un corazón y transformarlo para la gloria de su nombre. El corazón de Gastón se empezó a llenar de amor por Jesús y me dijo: tío, qué bueno es Jesús, qué lindo es Jesús. Y yo le dije: Gastón, Jesús es Dios y Él quiere que estés con Él. Y Gastón me dijo: yo quiero estar con Jesús. Y dejó de estar sentado ahí al lado mío para sentarse sobre mis piernas y me abrazó. Y yo veía que Jesús era capaz de enternecer hasta el corazón de los niños. Qué maravilloso es Él. Las escenas continuaban. Jesús mostraba que era capaz de estar con el peor pecador e ir a comer a su casa. Y de momento la escena llegó a un clímax total. Jesús ingresa a Jerusalén. Hay palmas y mantos que se colocan a su paso. Y mientras Él llega, la gente grita: ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y Gastón me dice: tío, mira, ahora lo van a proclamar rey. Todo el mundo va a saber que Él es Dios y que tiene poder. Pero en vez de eso, Jesús, haciendo lo que tenía que hacer, se ganó el odio de mucha gente que no lo entendió. Esas personas lo empezaron a perseguir. Pero el corazón de Gastón se resquebrajó totalmente cuando descubrió que Jesús era capaz de amar a niños como él. ¿Cómo no amar a un Cristo así? La próxima escena, en una cena, el rostro de Jesús estaba con mucha angustia, demacrado. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos en la cena miraban al maestro y no entendían. Los ángeles del cielo miraban y no entendían tampoco.
Y allí Jesús sale, caminan unos cuantos metros, llegan hasta un lugar. Está angustiado, piden que oren por él, se va a orar solo. Y cuando está allí, la angustia que tiene es tan grande que hasta sudor como gotas de sangre caen, ruedan por su mejilla. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos dormidos en el huerto de Getsemaní tampoco entendían. Los ángeles del cielo miraban a su general y no entendían. Cuando Jesús salió de allí, una turba enfurecida vino a su encuentro, lo golpearon, le ataron las manos que habían traído tanta bendición y lo llevaron esposado ante la presencia de unos que se creyeron con la autoridad de juzgar al propio Hijo de Dios. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos que se fueron asustados tampoco entendían. Los ángeles miraban a su general y no entendían. Esos hombres que lo maltrataban tampoco entendían. Gastón me dice: tío, mira, vas a ver cómo se suelta las cadenas y les da bofetadas a todos para que vean que Él es Dios y que tiene poder. Pero en vez de eso, se quedaba en silencio, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él fue herido y abatido por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas seríamos todos curados. Angustiado, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Lo llevaron ante la presencia de uno que, pudiendo haberlo soltado, dejó que otros decidan por él. Este lo mandó ante otro que se burló, lo laceró, lo lastimó, lo golpeó, le dieron latigazos en la espalda, le pusieron una corona de espinas. Gastón se tapaba los ojos, no quería ver y me decía: tío, ¿por qué? ¿Por qué si él no hizo nada? Él no hizo nada. Cuando estaba frente a Pilato en el balcón parado, Gastón me dice: tío, ahora tiene que salir de allí corriendo, que huya, porque no lo tienen por qué matar. Él no es culpable. Pero en vez de eso, la próxima escena mostraba a Jesús cargando una cruz que no era para Él. Y como esa cruz no era para Él, no la tenía que llevar Él. Por eso otro ser humano la llevó, porque esa cruz era para otro, no era para Él. Y ese Simón de Cirene representa a la humanidad que un día tendrá que cargar su cruz. Allí llegó a la cuesta del Gólgota en el Calvario. Y cuando otros se resistían en la misma suerte que Él, Jesús extendía las manos, como cordero manso se entregaba. El soldado romano tomó el martillo, los clavos, y clavaron las manos que habían traído tanta bendición. Y clavaron los pies que habían caminado millas y millas buscando al perdido. Y de momento pararon la cruz. Y cuando la cruz fue parada ante el asombro de muchos que miraban, y la silueta de Jesús se recortó en el horizonte, Gastón me dijo: tío, esta es su última oportunidad. Tiene que salir volando de la cruz para que vean que es Dios y que tiene poder. Pero en vez de eso, Jesús no pensaba en Él. Seguía pensando en los demás, salvando a otros que estaban al lado suyo, salvando a uno que lo reconoció en su agonía. Gastón miraba y no entendía. Los discípulos escondidos no entendían. Los ángeles del cielo miraban y no entendían. La multitud alrededor miraba y no entendía. Ah, mis amados, Jesús dijo lo que era necesario que se diga para cumplir la palabra de Dios. Exclamó: Elí, Elí, lama sabactaní. El padre ya no pudo mirarlo, tuvo que retirar el rostro, se sintió solo, la oscuridad lo inundó, todo el pecado de la humanidad estaba sobre él, se sentía pecador, pero nunca había pecado, pero debía pasar por eso para poder entenderte. Y mientras moría en la cruz,
se repuso solito y gritó: Padre, perdónalos. A fin de cuentas vine a morir para que los perdones. Perdónalos, Padre. Ellos no saben lo que hacen. Ellos no entienden. No entienden. Consumado es, gritó. Y ante el asombro y la burla de la multitud, Jesús moría para traer salvación. Oh, mi amigo, cuando Jesús murió, Gastón se paró frente a mí. Tenía una mezcla de sensaciones encontradas. Su rostro denotaba eso: rabia, dolor, ciertos tipos de impotencia, desesperación. Mirándome me dijo: tío, ¿no me dijiste tú que Él era Dios? Y yo le dije: sí, Gastón, no solamente era Dios, sigue siendo Dios. Y él me dice: entonces, si Él era Dios, ¿por qué dejó que esos hombres malos lo maten? Y yo le dije: no, Gastón, me doy cuenta que no entiendes. Y muchas veces, aunque lo explique con palabras, reconozco y confieso que tampoco entiendo. Porque en la realidad no fueron esos hombres malos los que lo mataron. No fue la cruz, ni los clavos, ni la lanza lo que mató a Jesús. Jesús murió por tu pecado. Jesús murió por mi pecado. Él murió para poder salvarnos. Él tenía que morir porque Él le había prometido a Adán que ocuparía su lugar, y que cuando pisara la serpiente le inyectaría el veneno y él moriría. Pero pisaría la serpiente, ¿dónde? ¿Te acuerdas la palabra? ¿Te acuerdas la palabra cuál era? Gulgolet. Gulgolet. ¿Sabes qué otra palabra sale de la palabra Gulgolet? Sale la palabra Gólgota, que quiere decir calavera, cráneo, cabeza. No es casualidad que allí en el Gólgota Jesús le pise el Gilgolet a la serpiente para poder vencerla. Él se lo había prometido a Adán. Él había venido a interponerse ante la ley que nos condenaba y la eternidad que nos esperaba. Él era la solución de Dios al mayor problema del hombre. Él era el sacrificio de Dios en nuestro favor. Él era el único que nos podía restaurar. Alabado sea su nombre. Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pastor, pero ¿por qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque de tal manera amó Dios a este mundo, te amó a ti, me amó a mí, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para poder salvarte a ti. Simplemente o complicadamente, todo lo hizo por amor, porque te ama con un amor más grande que la misma muerte. Quiero terminar esta noche haciendo una invitación muy especial. Esta invitación que voy a hacer en estos momentos no es para las personas que son miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no. Esta invitación es para todas las personas que en esta noche nos están acompañando aquí. Esta invitación es para las personas que han sido invitados y han estado con nosotros estas noches y han sentido de alguna u otra manera que Dios tiene algo especial para ellos, para ti. Si estás aquí esta noche y eres un amigo o una amiga que nos está acompañando, y en tu corazón has sentido que Dios tiene algo especial para darte, esta noche quiero invitarte a que puedas abrir tu corazón y en este lugar puedas aceptarlo a Él, a Jesús, como tu único, como tu suficiente Salvador, y hagas valer el sacrificio de Cristo en tu vida. Y cuando salgas de esta puerta,
puedas salir con la certeza, con la seguridad, con la convicción absoluta de que no tienes nada que temer, porque tu vida está en las manos de Dios. Mi esposa Lourdes va a cantar. Mientras ella canta, desde el mismo momento que ella comience a cantar, será el momento para que tú respondas a la invitación de Jesús, que te ofrece eternidad, perdón, salvación, paz, consuelo, esperanza y transformación. Si esta noche quieres la bendición de Cristo, teniéndolo a Él, entonces te voy a invitar para que lo recibas como tu Salvador. Para esto te voy a pedir que te pongas de pie en el lugar donde estés y te atrevas a venir aquí al frente y me des esta noche la oportunidad de orar por ti, dejando tu vida en las manos de Jesús. Ven, amiga, ven. Mientras Lourdes canta, otros más pueden venir. La iglesia va a estar orando por ti y Jesús te va a estar esperando aquí con los brazos abiertos. Esta invitación es para los amigos que nos están acompañando esta noche. Justificado por mí fue Jesús, de tal manera me amó, sin murmurar fue llevado a la cruz, de tal manera me amó. Cristo en la cruz del Calvario. ¿Quién más tiene que venir esta noche? ¿Estás aquí? ¿Has oído la palabra? ¿Sabes que Él tiene algo para ti? Entonces no te quedes lejos de Él. Levántate y ven. Vamos, vamos. Hay bendición en sus manos. Hay vida eterna para ti. Hay seguridad de eternidad, de salvación. Hay transformación esperando. Hay paz. Hay consuelo. Hay esperanza. De tal manera tienes que venir a sus brazos esta noche. Ponte de pie y ven. Vamos, vamos. Si no te atreves a venir solo, no te atreves a venir sola, pídele a la persona que está al lado tuyo que te acompañe. Pero ven, ven, por favor, ven. No te quedes lejos de la invitación que Él te ofrece. No te quedes lejos de la oportunidad que el cielo hoy te está dando. Dale una oportunidad a Él. Ponte de pie, vamos. Ven a sus brazos esta noche. Recíbelo como tu único Salvador. Acéptalo como el Señor que Él es. ¿Quién más tiene que venir? Vamos. Ponte de pie, ponte de pie. Ponte de pie y ven. Dile que sí al Maestro. Atrévete. Sientes que Él te está llamando, ¿verdad? Yo sé que lo sientes. Porque Él quiere que todos vengan al arrepentimiento, a sus brazos de amor. Por eso sé que te está llamando a ti. Estoy seguro de eso. No acalles su voz que dulcemente te invita a venir a sus brazos. No es mi voz la que estás oyendo, es la voz de Él que te invita. Responde a su invitación. Atrévete a decirle que sí esta noche. Como el hijo aquel que se fue a vagar lejos de la casa y un día regresó. Aquí el Padre te espera con los brazos abiertos. Hijo, vuelve a casa esta noche. Ven a sus brazos de amor. Que nada ni nadie te roben la oportunidad de venir a sus brazos.
5 segundos más para terminar el llamado de esta noche. En el nombre de Jesús, recíbelo como tu único Salvador. Ponte de pie y ven, aceptándolo en tu interior. Vamos, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Aquí no te vas a caer, no te va a pasar absolutamente nada. Solamente quiero orar por ti, para que tu vida quede en las manos de Jesús. 5 segundos para terminar el llamado de esta noche. 4 segundos, 3 segundos. ¿Quién más tiene que venir? Ponte de pie, vamos, vamos. Este es el momento. 2 segundos. Ven a los brazos de Jesús esta noche, ven. Si no te atreves a venir solo, que te acompañe la persona que está contigo, pero no te quedes lejos de esta oportunidad. Dile al maestro que sí, ponte de pie y ven. Vamos, un segundo más por el llamado de esta noche. Vamos, dile al Señor que sí. Ponte de pie. Dale esa oportunidad que Él espera que le des. Este será el último llamado de esta noche. En el nombre de Jesús. Ponte de pie y ven, ven, vamos. ¿Quieres venir? ¿Estás a punto ya? Ponte de pie, vamos. Dile que sí a Él. Responde a su invitación. Nos ponemos de pie, iglesia, nos ponemos de pie. ¿Cuántos dicen amén por este grupo lindo que el Señor esta noche ha traído a sus brazos? Acérquense más aquí, acérquense, por favor. Acérquense, vengan más cerquita, vengan más cerquita. No tengan miedo, vamos. No tengan miedo, no les va a pasar nada. No les vamos a cobrar nada, cobramos a la salida, no. Nos sentimos felices de tenerlos acá. A todos. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ustedes. ¿Qué cosas son? No lo sé. ¿Cuántas? Tampoco. Será privilegio de ustedes descubrir esas cosas lindas que Dios quiere darles. Pero les aseguro que serán enormes, grandes, muchas más de las que yo pueda decir. Qué lindo es ver a los niños aquí al frente, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor. Vamos a orar. Repite conmigo esta oración de fe. Repite conmigo. Señor Jesús, abro mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Quiero vivir contigo, para ti, y que tú vivas en mí. Abrázame, Señor. Perdóname. Restáurame. Guíame desde aquí hasta la eternidad. Gracias por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se vayan, por favor. Las personas que están aquí, yo quiero invitar a las personas que están en la iglesia que tienen alguna relación con los que están acá. Si son amigos, hermanos, familiares, las personas que los invitaron a venir, para que pasen también. Pasen en este momento, por favor. Vengan a darles un abrazote de bienvenida a los brazos del Señor. A felicitarlos por esta decisión que tomaron. A darles su apoyo, porque necesitan tenerlo a ustedes allí, al ladito de ellos, porque ellos van a necesitar de vuestra ayuda, de vuestro empuje, de vuestro cariño, para que continúen creciendo en este camino que hoy están iniciando.